Hola, buenos días a todos. Voy a hablar de un tratamiento que está avalado por estudios en ciencias básicas, está avalado por estudios doble ciego y sobre todo por la experiencia de especialistas y expertos en medicina ambiental que lo llevan utilizando con éxito desde hace más de 30 años. Aquí tenemos al doctor Rea, a la doctora Jim Morrow, y yo espero que mi ponencia les ayude a poder aprovechar al máximo la suya, que hablará también de inmunoterapia, con lo que yo les voy a contar. Un porcentaje importante de enfermos con enfermedades ambientales y también personas con sensibilidad química, según el doctor William Rea, cerca del 80%, van a tener problemas de sensibilidad alimentaria o de cualquier otra sustancia biológica inhalada o sustancias químicas que van a requerir un tratamiento sublingual o inyectado. Lee en el 1961 inició esta técnica que posteriormente modificó Miller y que en 1972 la describió la técnica de provocación, neutralización y terapia de inyección. Pfeiffer, Waldman y Morris fueron los principales promotores de la terapia sublingual. Para hablar de la inmunoterapia hay una herramienta fundamental, que es el test de provocación-neutralización, del que vamos a hablar, que consiste en la introducción en las primeras capas de la piel de unas diluciones distintas de una sustancia que van a ir diluyéndose progresivamente con un ritmo exponencial, multiplicando por múltiplos de 5, y que van a ir testándose sucesivamente, como luego veremos. El test de provocación-neutralización va a tener, por lo tanto, dos objetivos. Uno, diagnóstico, a través del cual vamos a poder detectar sensibilidades a alimentos o a sustancias químicas o biológicas, y además vamos a poder determinar el punto de neutralización de cada una de las sustancias testadas, y ahora comentaremos en qué consiste. Por otra parte, va a tener un objetivo terapéutico, la inmunoterapia de dosis bajas, porque a partir de estas sustancias que vamos a testar, vamos a elaborar una serie de vacunas individualizadas que incluyan las diferentes sustancias testadas con su punto de neutralización cada una de ellas, y con el objetivo de neutralizar todos los efectos posibles de las reacciones provocadas por las sustancias biológicas o químicas. Para hacer el diagnóstico vamos a introducir una dilución concreta de estas sustancias. Normalmente se empieza por 1 a 500 y vamos a tener dos tipos de reacciones. Reacción local, vamos a generar un abón, una pápula, y una reacción a distancia con la reproducción de signos y síntomas que estos pacientes pueden tener cuando se exponen a esta sustancia. En este caso, en el caso del test, con una intensidad menor, la mayoría de las veces. Esto nos va a permitir, estos dos puntos de referencia, nos va a permitir detectar con mucha exactitud a qué dilución mínima, qué dosis es la mínima que conseguimos que el abón que hemos generado se mantenga inactivo y además que se neutralicen los signos y los síntomas. Al final de la ponencia mía, Álvaro Ragoso, que es el enfermero de la Fundación, va a comentarles y explicarles muy bien cómo se realiza esta técnica. Entonces, el diagnóstico, por lo tanto, es regular. O sea, lo que vamos a conseguir con estos dos síntomas es conseguir la dosis final, que consiste en la eliminación y la regulación de signos y síntomas sin reacciones adversas y la inactivación del abón que generamos inicialmente. La duración de este proceso va a ser variable en función de la gravedad de los pacientes. Incluso puede haber casos en los que no consigamos detectar la dosis mínima porque la carga tóxica que tiene el paciente sea excesivamente elevada. El que hagamos esta técnica de una forma correcta, el que seamos rigurosos en este diagnóstico, va a permitir que haya mayor seguridad en la administración, mayor eficacia
y además permite la autoadministración por parte del paciente. Puede suceder a veces que nos encontremos que haya un aumento súbito de carga tóxica que puede estar condicionado por una exposición interrecurrente en este proceso del testing, o bien porque a través de otra serie de terapias, como puede ser la sauna, movilicemos tóxicos internos que influyan aumentando esta carga tóxica de forma transitoria, y al introducir nosotros la sustancia a testar generemos reacciones adversas que compliquen el estado del paciente. En estos casos es importante detener el test, administrar vitamina C. De hecho, la vitamina C mejora muchísimo los resultados del test de provocación-neutralización, y una vez que conseguimos, mediante la administración de vitamina C a altas dosis intravenosas, recuperar el estado del paciente, podemos seguir continuando el proceso. Si no paramos y seguimos con el test dentro de este proceso y en esta situación, podemos obtener resultados que luego sean erróneos. Sin embargo, hay otras ocasiones, hay otras situaciones en las que cada vez que nosotros introducimos una dilución activamos síntomas y signos, y además tenemos una lentitud excesiva o incluso una imposibilidad de llegar al punto de neutralización, como comentaba en la diapositiva anterior, y esto es consecuencia de que el paciente tiene una carga tóxica excesiva que aconseja parar, replantearnos si los tóxicos externos están adecuadamente excluidos, mantener a veces incluso la necesidad de ayuno para eliminar todos los tóxicos alimentarios, introducir la dieta rotatoria, el aporte de nutrientes intravenosos y la sauna. Todas estas medidas, en un plazo variable dependiendo de los casos, van a permitirnos disminuir la carga tóxica y, por lo tanto, la posibilidad de neutralizar los síntomas, de inactivar el abono inicial que habíamos generado y la posibilidad de recuperar la homeostasis. El tratamiento va a consistir en la elaboración de vacunas que van a incluir varias sustancias, como es el caso de los alimentos. Puede haber hasta 25 dentro de una misma vacuna. Pueden ser vacunas con sustancias individualizadas que se van a preparar con la sustancia activa más suero salino libre de contaminantes, que posteriormente se van a esterilizar y a criopreservar para su uso posterior. La inmunoterapia, pues, sería la administración repetida de sustancias concretas con una dosis de dilución determinada, de forma repetitiva. La frecuencia de administración va a estar en función, por supuesto, de la gravedad del proceso. En principio, lo más habitual es una vacuna al día, pero si a lo largo del día surgen o se exacerban los síntomas, se puede poner dosis sin ningún problema. Decía antes, y lo han confirmado todos los expertos, que la neutralización es mucho más eficaz si el paciente tiene una dosis adecuada de vitamina C. El entrenamiento del paciente para que pueda percibir, y los pacientes que están aquí lo saben, cuando inician sus síntomas, va a ser muy importante para que ellos puedan autoadministrarse la vacuna en ese momento antes de que la intensidad aumente. La duración del tratamiento de la inmunoterapia también es variable, también va a depender, como en todos los procesos médicos, del estado inicial del paciente. La media suele ser de 6 a 18 meses. Hay casos más severos en los que se pueden llegar hasta 2 años. Incluso el doctor Rea habla de un 1% de los pacientes que requieren ingreso hospitalario por su gravedad pueden necesitar vacunas a lo largo de 11 años e incluso durante toda su vida. Pasado un periodo de tiempo, que habitualmente es de 3 meses, se hace un retesting, volvemos a repetir el test de provocación para valorar si es necesario cambiar la dosis, porque a veces el enfermo tiene una mejoría que nos va a hacer cambiar ese punto de neutralización, o un empeoramiento que sería con el mismo objetivo. En otros protocolos, este testing se hace en función de esto, de que el paciente mejore o empeore, y ante grandes mejorías o empeoramientos se replantea este testing, que en cualquier caso no supera un periodo de tiempo de 4 a 6 meses. Entonces, cuando nosotros introducimos un antígeno específico dentro de la piel,
a través del sistema de regulación basal va a haber una transmisión muy rápida, una transmisión bioeléctrica, electromagnética, probablemente mediada por endorfinas, que va a llegar a los órganos distantes, este proceso recíproco, induciendo la regulación de la homeostasis. Secundariamente, puede haber ya una transmisión bioquímica, una cierta modulación inmunológica. Hablamos aquí del sistema de regulación basal, que es el aspecto funcional de la matriz extracelular, que es una parte de nuestro organismo que probablemente hemos olvidado mucho. Yo lo traigo aquí para recordarlo un poquito, que es una unidad funcional que está compuesta de vasos periféricos, de células de tejido conectivo, de terminaciones nerviosas, de células, que va a representar nada menos que un 20% de nuestro organismo. Es el órgano más grande que tenemos, con una función protectora de nuestro equilibrio homeostático. Es el principal campo de acción de todos los procesos reguladores del organismo y almacena y elimina tóxicos también, y tiene un ritmo dinámico funcional, que quiere decir que durante la noche descansa y durante el día está en actividad. Está controlado por la hormona tiroidea, por el cortisol y por el sistema nervioso autónomo, y su correcto funcionamiento va a tener mucho que ver con su calidad de drenaje y su limpieza. La composición la vamos a pasar muy rápidamente, solamente para reforzar un poquito las funciones. Ahí tenemos fibras proteicas que van a ser de sostén fundamentalmente, colágenas, reticulares, elásticas, y van a tener una función de soporte y también de comunicación. Piensen que la matriz extracelular está por todo el organismo y por lo tanto va a ser una función de soporte imprescindible y también de comunicación, como luego veremos. También tiene proteoglicanos, que son una parte muy necesaria y fundamental, que también hablaremos, y tiene una función de filtro, de reserva de cationes y almacenamiento de agua, y también de almacenamiento y transmisión de información. Después tenemos las otras fibras, que son glicoproteicas y que van a ser fibras que van a tener como función la conexión entre las células y la matriz extracelular. El líquido intersticial, que está formado por agua y todas las sustancias disueltas en ella, aminoácidos, coenzimas, sustancias mensajeras, citoquinas, hormonas, neurotransmisores, y que van a tener una función importantísima en la homeostasis y en la comunicación. Y finalmente células, que hay de dos tipos: las que se encargan de la síntesis de estas fibras y proteoglicanos necesarias para todo lo anterior, y de la restauración de todos los defectos que haya en la matriz extracelular, y otras células que son de eliminación, de limpieza, y que se van a encargar de eliminar las sustancias indeseables, las células que están en malas condiciones o los tóxicos. Hacemos solamente un breve apunte de los proteoglicanos, que es esta estructura que ven aquí tan bonita, que está formada por unas largas cadenas de disacáridos que se unen a un eje proteico central y que se van uniendo, agrupándose también a lo largo de otro eje proteico, formando los matrisomas y uniéndose unos a otros, formando una especie de red que es básica en la matriz extracelular. Tienen una carga muy negativa y esto hace que atraigan cationes, como es el sodio, fundamentalmente el sodio y el potasio, que a su vez van a almacenar agua. Por lo tanto, esta estructura es fundamental porque va a ser responsable de la hidratación de la matriz extracelular, de su función de filtro y además de almacenar por su estructura molecular la información y transmitirla. Entonces, como les decía, forma una red muy finita, tridimensional, que va a ser filtro de muchas sustancias, partículas de gran tamaño. Tiene este aspecto arbóreo que va a estar imbricado con todas las estructuras de la matriz extracelular. Y la forman los fibroblastos, su aparato de Golgi, y se renueva con mucha facilidad. Se produce muy rápidamente y se renueva, tiene una vida media de 2 a 122 días. La matriz extracelular, además de ser esa función de soporte, es una función de comunicación trascendental en nuestro organismo, que va a estar basada en una estructura de microcables a través de todas estas fibras de conexión que comentábamos, que van a conectar la matriz extracelular
con el interior de la célula y con el interior del núcleo, formando una red por la que van a circular todas las informaciones necesarias, que junto con la... Yo me pasa lo que al doctor Rea, que soy un desastre total. Que junto con... Bueno, pues les comentaba que va a ser importante para la transmisión de toda la actividad eléctrica, toda la información bioeléctrica, que junto con la información química va a ser el lenguaje que va a conectar a todas las células de nuestro organismo. Al introducir nuestra dosis de sustancia, va a unirse a los proteoglicanos, que a su vez están unidos a las moléculas de agua, que van a unirse a las células de la glucosa del glicocális, van a pasar al citoesqueleto, de ahí al interior de la célula, y ahí se llevará a cabo la transcripción para la recuperación de la homeostasis. Cuando hay una alteración en la matriz extracelular, tenemos un estímulo, una alteración de todas sus funciones. Cuando hay un estímulo tóxico crónico, hay una alteración crónica de la matriz extracelular y, por lo tanto, hay una alteración de todas las funciones de comunicación, transmisión, de limpieza, de todas las funciones que comentábamos, conllevando la patología. Entonces, en principio, si la patología es diversa y las funciones que altera son variadas, la neutralización intradérmica estabilizará todo el tema bioeléctrico de la matriz, el potencial redox, la inestabilidad individual, los flujos iónicos, el equilibrio entre los fibroblastos y los macrófagos, va a actuar reparando las lesiones producidas en la membrana celular, va a almacenarse en las moléculas de agua y mediante su ordenación coherente va a poder transmitirse a la membrana y, sobre todo, va a tener una frecuencia electromagnética que va a poder ser almacenada y que vamos a activar con cada administración, lo que va a hacer que se refuercen el proceso homeostático. Así pues, la inmunoterapia a bajas dosis tiene como objetivo la recuperación de la homeostasis, que es la capacidad del organismo para regular su propio medio interno. El por qué los síntomas desaparecen no se conoce todavía del todo. Se sabe que hay implicado una inhibición de la actividad de los leucocitos inmunocompetentes, que hay una influencia en el cambio en las prostaglandinas, en la desactivación química directa, pero hay una gran parte que sigue siendo un reto para las investigaciones básicas. Solamente quedan ya decirles los nueve puntos en los que están todos los expertos de acuerdo con el tratamiento de inmunoterapia, que es eficaz para la profilaxis ante diferentes tipos de antígenos ingeridos, inhalados o de contacto, cuando se administra regularmente o antes de una exposición. Tiene efectos inmediatos, aumento de la eficacia con el tiempo de utilización, con frecuencia conduce al restablecimiento de la tolerancia. Las dosis de neutralización es específica para cada antígeno y también para cada paciente. Es inversamente proporcional al grado de sensibilidad. Cuanto más sensible, menos cantidad de sustancia puede haber en la dilución. Cambia cuando hay cambios en el estado clínico. Es necesaria con más frecuencia en pacientes muy sensibles. La mejoría es específica para cada antígeno, solo mejoran los síntomas generados por cada uno de ellos o los antígenos más próximos estructuralmente. Solo se produce mejoría con la dilución adecuada, otras diluciones pueden empeorar el proceso. La mejoría es muy rápida, con mucha frecuencia, a los 10 minutos de su administración, y hay casos que incluso en el momento de retirar la aguja el paciente ya se está notando una reversión de sus síntomas. Es eficaz por vía intradérmica, subcutánea, sublingual en pacientes muy sensibles con carga tóxica muy alta o un intenso déficit de nutrientes. Es imposible encontrar la dosis de neutralización. Puede que sea posible cuando disminuye la carga tóxica y se aportan los nutrientes necesarios. La inmunoterapia, como resumen, mejora los resultados obtenidos con el conjunto de los diferentes tratamientos. Gracias. Y ahora... Álvaro viene ahora. Sí. Y ahora va a hablar Álvaro Raboso, que es el ATS que trabaja en la Fundación, que se ha formado en la técnica de provocación y neutralización en el Hospital de Presby con la doctora Jim Morrow, que nos va a explicar la técnica y el caso de una paciente.
Vale, ¿tienes otro PowerPoint? ¿Tienes otro PowerPoint? Sí, este de arriba. Vale. Pues yo voy a explicar un poquito la técnica que hacemos en la fundación, ¿vale? Muchos de vosotros no la conocéis, otros la conocéis y sois familiares con ella, ¿vale? La que realizamos normalmente es intradérmica, aunque en algunos casos hacemos sublingual, ¿vale? Ahora lo explico más o menos. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que llamamos endpoint o punto de neutralización, ¿vale? Que es lo que ha explicado Elisa, es el momento en el que el paciente deja de reaccionar ante la sustancia. Sería principalmente cuando hacemos intradérmicamente, cuando la vesícula es normal y respecto al suelo fisiológico, y cuando hacemos sublingual respecto al pulso y sintomatología del paciente. Ahora lo explicamos mejor, ¿vale? Normalmente, como decía Elisa, cuanto más alta sea la dilución, más sensible es al alergeno. Siempre pinchamos, a diferencia de la medicina tradicional, pinchamos siempre alergeno muy concentrado y luego vamos bajando en dilución, ¿vale? En la medicina tradicional nos quedaríamos ahí. Aquí lo que hacemos es diluyendo la sustancia hasta que el paciente deja de reaccionar. Vale. Los diferentes técnicos, el testing que hacemos, haría por un lado el intradérmico, que como decimos, lo que vamos buscando es el punto de neutralización, o llamado endpoint, ¿vale? Lo que hacemos es una inoculación intradérmicamente de 0,01 o 0,05 de cada antígeno, le valoramos la vesícula cada 10 minutos y valoramos el punto de inyección, ¿vale? Aquí tenemos un par de imágenes, ¿vale? La lucecita de esto, aquí. Vale, lo que le hacemos en una primera pinchazo sería aquí arriba, ¿vale? Vemos el tipo de reacción que tiene, en este caso es positiva, ¿vale? Se compararía con su vesícula de suelo fisiológico. Al ser positiva, aumentaríamos en dilución, bajaríamos en concentración y lo volvemos a pinchar. Volvemos a pinchar, volvemos a pinchar y volvemos a pinchar y encontramos su vesícula, ¿vale? El paciente deja de reaccionar y ese sería su punto de neutralización, el punto de neutralización que incluiríamos en su vacuna, ¿vale? Aquí tenemos otro caso, se ve un poco peor esta, los fotógrafos somos un poco malos, ¿vale? Se ve rojo, ¿vale? La vesícula está roja, indurada, edematosa. Vamos diluyendo, diluyendo, diluyendo y diluyendo hasta que la vesícula está perfecta, ¿vale? También es importante que el paciente no sufra sintomatología. Muchos pacientes, sobre todo en estos casos, que tienen unas reacciones con un edema increíble, se ponen con sintomatología, un poco hipotenso, mareado, cefaleas. Entonces, bueno, hay que siempre, la sintomatología tiene que desaparecer antes de dar un punto como correcto, ¿vale? El otro test que hacemos, que está indicado sobre todo en niños pequeños o pacientes que tienen pánico a las agujas, es el test sublingual. En este caso lo que hacemos es una valoración del pulso antes de iniciar la técnica. Le tomamos el pulso básico 65, lo apuntamos, le ponemos la sustancia sublingualmente, esperamos 10 minutos y vemos el comportamiento del niño y la variación del pulso. En este caso es importante que los padres estén delante, porque normalmente los cambios de actitud lo que mejor lo van a valorar son los padres, ¿vale? Sería sobre todo hiperreactividad, agresividad, adormecimiento, y luego a nivel local muchas veces observamos tanto debajo de los ojos hematoma, o sea, amonamiento o rubor facial, las orejas se le ponen rojas y bueno, la diferencia de 15 latidos por minuto por encima o por debajo de su valor de referencia. Tanto intradérmicamente como sublingualmente lo que hacemos es una petición de vacunas que se la hacemos a la doctora Jim Monroe, al hospital de Brescia. Le hacemos, cada vacuna contiene 25 sustancias. Este es un ejemplo, no se ve muy bien tampoco, pero bueno, es una sustancia que aquí por ejemplo tendría un hongo. Cada punto de neutralización que tuviera se le pide a Inglaterra, ¿vale? Ellos hacen una vacuna especialmente para cada paciente, ellos lo conservan en el congelador, como decía antes Elisa, y se la van poniendo a diario, ¿vale? Los pacientes que toman sublingualmente tienen un problema, no es tan bonito. Tienen que hacerlo 3 veces al día y esto incrementa el coste también. Entonces lo dejamos para casos especiales. Y los que sería intradérmicamente se lo harían subcutáneamente cada 24 horas, una vez al día. Si fuera necesario, como decía Elisa, en caso de reacción o de exposición previa, se la pondrían anteriormente igual. Y luego lo que hacemos también a los 3 meses es el retesting. Esto es un poquito más rápido que el testing normal. Lo hacemos de 4 sustancias en 4 sustancias hasta complementar sus vacunas. Si tienen 2 vacunas o 3 vacunas, dependiendo de cada paciente. Normalmente una primera vacuna lo hacemos de alimentos, intentando cubrir su dieta principal.
Una segunda la hacemos con hongos y suplementos si fuera necesario, por eso lo decide nuevamente entre la doctora, el equipo de enfermería y el paciente. Y una tercera incluiríamos químicos, pero depende de la sensibilidad del paciente y la gravedad de él. Hay muchos pacientes que los químicos los introducimos hasta pasado un tiempo. Vale. Y simplemente así rápidamente os comento un caso clínico de una niña de 8 años. Acudió con nosotros alrededor de hace 1 año y 9 meses. La tratamos al hacer la valoración la doctora. Tenía un déficit de equilibrio, no andaba bien, no montaba en bicicleta, tenía un déficit de atención, de retraso escolar, presentaba cefaleas, dolores intestinales. Y bueno, lo que decidió la doctora fue suplementación oral con vitaminas y minerales, pero fue inviable, no toleraba nada y la niña no quería. Y lo que se decidió finalmente fue hacer 3 vacunas. En un principio comenzamos sublingualmente y luego un poquito más adelante pasamos a intradérmicamente. La ventaja del sublingual sobre intradérmico, el sublingual tiene un poco de imprecisión, por lo que hemos dado en nuestro caso. Depende mucho del ojo clínico y de la actitud del paciente y del niño. Siempre mucho más preciso y hemos tenido mejores resultados con el intradérmico. Entonces, en cuanto pudimos, la niña nos dejó pincharla, decidimos pasarla intradérmicamente. Y bueno, le informamos sobre los químicos y hizo un cambio de actitud. En ese momento no, pero no me acuerdo ahora mismo, pero pasado 1 año la retiramos también del colegio. Al final le concedieron un profesor particular en el domicilio, el Estado le concedió un profesor particular y ahí notó una gran mejoría también. Cuando lo hicimos intradérmicamente, en este caso esta niña tenía unas reacciones locales bestiales, teníamos que cambiar de brazo constantemente y se le apreciaba perfectamente un enrojecimiento alrededor de la vesícula o ampolla, ¿vale? Y se notaba, cambiábamos de brazo, incluso había que suspender muchas veces el testing. Cuando lo hicimos sublingual, tenía también proceso de agresión, irritabilidad, nerviosismo, adormecimiento. Yo sufrí una de esas agresiones. Y bueno, nos pareció interesante un día de estos, un hongo, estaba dando muchas reacciones a los hongos y decidimos probar a ver si de alguna forma lo reflejábamos más visual, porque no sabíamos, solo con la fotografía no se veía muy bien. Y decidimos hacer un dibujo previo a la inoculación de la sustancia intradérmica e ir haciendo dibujos constantemente durante el proceso del testing. El resultado fue, la verdad, bastante visual. En un principio, ya lo veréis ahora, ¿vale? Se muestra una agresividad en el dibujo, un garabateo, bueno, vamos a verlo mejor, ¿vale? Este es el dibujo que realiza la niña, ¿vale? Cuando le inoculo el aspergillus, es un hongo que testamos en la fundación. Yo creo que se ve bastante bien la irritabilidad que tiene la niña, etcétera, etcétera. Las líneas marcadas. Y bueno, según fuimos pasando el testing, fuimos avanzando en él. Esto fue a la segunda sustancia, ¿vale? Ya se ve un pequeño cambio en el dibujo. No hay tantos pájaros y tal, y la casa más o menos las líneas van cogiendo más formada. Esto ya estamos aproximándonos al punto de neutralización, ¿vale? Estamos hablando de una niña de 8 años, actualmente 9, ¿vale? Entonces, bueno, se va viendo más o menos las líneas, un poco menos agresividad, menos irritabilidad. Y lo curioso fue cuando llegamos al punto de neutralización, que nos dio esta imagen, que son solo 6 pájaros y unas líneas marcadas bastante buenas, ¿vale? Si comparamos esto con esto, en la misma persona podemos comprender muchas veces esas incapacidades escolares o retrasos escolares, porque esto lo hicimos con el hongo, pero si lo hubiéramos hecho con cualquier tipo de químico o muchas veces con los alimentos, esas reacciones que tienen muchos niños tras comer de agresividad o irritabilidad, muchas veces vienen causadas por esto. Y bueno, los resultados, al año y 9 meses, está la madre por ahí, si quiere meter algo que me lo diga, fue que la niña aprueba todas las asignaturas, me han pasado unos exámenes por aquí, de suspender todas, actualmente tiene 10, 9. Recuperación total a nivel psicomotor y el equilibrio. Cuando llegó a la fundación no mantenía la estabilidad caminando, a día de hoy monta en bicicleta. No presenta cefaleas, como lo normal. Y hay una cosita que todavía nos queda pendiente, que los dolores intestinales, que me refería el otro día en un cuestionario que les pasé, que todavía muchas veces después de comer tenía molestias intestinales.
Ahora he empezado a tolerar un suplemento y bueno, vamos a ver si introducimos algún suplemento más, ¿vale? Y yo ya acabé. Una cosa. Pasas a decir, cuando termine ella, se la pasas primero ella y luego pasas tú Vale. y te quedas con ella, pues. Te paso el juguetito. Solamente nos queda compartir. Sí, nos queda compartir unos datos provisionales, no son nada significativos, no es suficiente tiempo, los grupos eran muy diferentes unos de otros en cuanto a la gravedad del inicio, al número de vacunas, solamente compartir estos primeros datos y seguiremos investigando, recogiéndolos para seguir aportándolos en los sucesivos congresos. Vamos a seleccionar un grupo de pacientes de la Fundación que han realizado inmunoterapia. La edad media, como ven, se mueve entre los 30 y los 65 años. Esta es una pirámide por edades, por sexos. La edad media es 44 años. Y vemos que con la inmunoterapia ha habido mejoría leve en 17 pacientes, moderada en 22, una gran mejoría en 7 y no mejoría en 8 de ellos. A lo largo del tratamiento, que les repito, son datos aproximativos porque no coinciden los tiempos de tratamiento y tendremos que tener más pacientes y más tiempo para poderlo concretar con más exactitud. De los 8 pacientes que no han mejorado, que no mejoraron en ningún momento, 2 de ellos hicieron un tratamiento durante 3 meses y menos incluso, y posteriormente se perdió el seguimiento. Un paciente realizó menos de 3 meses, otros 2 menos de 3 meses de inmunoterapia, 2 pacientes menos de 6 meses de inmunoterapia en el momento actual. Comentábamos antes que la duración del tratamiento en cuanto a la respuesta variaba mucho del inicio y de la gravedad de cada paciente. Un paciente no dejaba totalmente, no evitaba del todo los tóxicos y el último paciente no ha respondido y tampoco tenemos una explicación que poder aportar. Nada más, gracias. Ahora como tenemos tiempo, va a hablar una paciente nuestra que está por allí, que se llama Desiree, ¿vale? Hola, me llamo Desiree López González, tengo 15 años y padezco sensibilidad química múltiple. Mi historia comenzó hace ya unos años, en 2008. A partir de ese momento comenzaron los peores momentos de mi vida. En verano de 2008 yo tenía continuos dolores de garganta, pero que no desencadenaban en gripe ni nada por el estilo. A partir de entonces comencé a perder peso, cada vez de manera más acelerada. Mis padres me llevaron al pediatra y a la vuelta de una semana para recoger los análisis ya había perdido otro kilo. Padecía múltiples dolores de estómago, esófago e intestino y me sentaba mal la comida. Esta situación me llevó a hacer muchas pruebas en el Hospital Puerta de Hierro, por lo que durante 3 semanas estuve ingresada allí. Mi estancia en el hospital fue pésima, pues al no encontrar ningún tipo de enfermedad orgánica, me diagnosticaron anorexia, basándose, según ellos, en mi aspecto físico, que estudiaba bien y que hacía ballet. Y el trato que recibí fue, como yo sentí, peor que los asesinos, pues ni siquiera se me dejaba salir de la habitación. Finalmente, y tras soportar el maltrato psicológico recibido, mis padres pidieron el alta voluntaria. Después de salir de allí, todavía recuerdo la cantidad de semanas que dormí con mis padres por el miedo y los recuerdos de aquellos tormentosos días. Aún así, seguimos visitando médicos, pues yo continuaba mal y tenía vaídos cada poco, a lo que en el hospital achacaban como quejas mías. Hacia abril de 2009, un médico me diagnosticó intolerancia a la lactosa. Y la verdad es que tras eliminarla yo mejoré, pero no era suficiente, ya que todas mis dolencias continuaban.
Fue un largo camino, pasando por muchas consultas de estomatólogos, del aparato digestivo, alergólogos y tan distintos diagnósticos, colon irritable, dispepsia. Por mucha medicación que me recetaban, estas siempre me sentaban mal. Llegaron a la conclusión de que los conservantes, colorantes, etc., de los alimentos me perjudicaban y por tanto que intentásemos evitarlos. Finalmente, y por deducción de una alimentación sin ningún tipo de aditivos, comenzamos con la comida biológica. Recuerdo que comencé comiendo 3 fresas, que al tragarlas no me quemaron la garganta ni el estómago. Me puse muy feliz, pues ya toda la fruta me sentaba fatal. Desde ese momento comenzamos a consumir progresivamente estos productos, con los que yo comencé a tener vitalidad y caminar, y eliminar de mi rostro esa palidez tan blanca. Pero yo aún seguía con mis fuertes dolores, también musculares, y no conseguía ganar peso a pesar de lo que comía. Fue en octubre de 2010 cuando en la Fundación Alborada se me diagnosticó con sensibilidad química múltiple. Ahora, después de 6 meses de tratamiento, mi recuperación ha sido bastante notable, pues he ganado 8 kilos de peso, tengo mucha vitalidad y mis dolores digestivos han disminuido bastante. Ahora hasta puedo tomar de vez en cuando algún lácteo. Doy gracias de haber encontrado a la doctora Pilar Muñoz Calero, pues sin ella y sin el tratamiento que sigo, a estas horas no me encontraría entre ninguno de nosotros. Me duele y siento impotencia al ver que muchas otras personas, y en especial niños, con una vida llena de ilusiones y alegría, padecen este problema, y más aún si no lo saben y están diagnosticados de otra enfermedad. Además, saber que si no fuese por esta toxicidad ambiental creada por nosotros, los seres humanos, yo sería una persona normal, sana y feliz. Podría ir al colegio, estar con mis amigos, ir a fiestas, pero nada de eso puedo hacer. Y los 15 años, al igual que los 14, se van para siempre y no vuelven más. También sufro porque cuando el dolor te ronda fuertemente, el simple hecho de coger la ropa y vestirme me cuesta un gran esfuerzo y veo el mundo y a las personas tan cerca, pero a la vez tan lejos. Yo confío y espero que seamos lo suficientemente inteligentes para ser capaces de reaccionar, tomar medidas, porque cada vez somos más las personas afectadas. Es el momento de buscar soluciones, enmendar los errores y dejar para el futuro un mundo mejor, consiguiendo que la vida de miles de personas no se esfume por culpa de unas palabras mal escritas en un papel y de un entorno perjudicial que agrava nuestra salud y nuestro ambiente cada año a gran velocidad. Debemos dejar que las personas que están por venir tengan un lugar digno donde vivir, pues ellos no son culpables de los errores cometidos, y enseñarles el preciado tesoro que es la vida, con todos sus recursos naturales, sin necesidad de tantos cambios ni modificaciones, porque sin ellos no sería posible vivir. Desiree. Bueno, y a la salida dejamos unos papeles para que sean firmados para el reconocimiento de la sensibilidad química. Gracias.